Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el lunes 12 de mayo de 2025. Hoy se festeja a todas las enfermeras. Muchas felicidades a quienes se dedican a esta profesión indispensable para mantener la salud de todas, todos y todes los mexicanos. Felicidades a las enfermeras y los enfermeros de todo el país. Hoy también es un día importante en materia informativa. Se presentaron avances del programa Salud Casa por Casa en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, un programa que ella implementó cuando fue jefa de gobierno de Ciudad de México y que tuvo resultados positivos en la capital del país y que ahora a nivel nacional pues registra un avance importante de una atención especial y personalizada, sobre todo a las personas adultas mayores que pues habían recibido prácticamente casi nada de atención durante los gobiernos anteriores a 2018, para quienes simple y sencillamente eran una carga y ahora no. Ahora son parte fundamental del programa y la estrategia de salud de nuestro país, y sin contar que hay información internacional. Por fin parece que hay por ahí un acuerdo entre Donald Trump, que ya le bajó 2 rayitas a su estéreo en la relación con China, y parece que han llegado ya a un primer acuerdo comercial para reducir los aranceles y darle salida a la guerra comercial que sostienen estas dos potencias económicas a nivel internacional. De todo esto y más le comentaremos en los próximos minutos, así es que le invito a que no se despegue de esta emisión. Y con esto comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de injusta la decisión de Estados Unidos de cerrar su frontera y prohibir la importación de ganado mexicano por plaga de gusano barrenador. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, iniciará en el segundo semestre del año, adelantó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Reporta el Gobierno de México avance del 62% en el levantamiento del censo del programa Salud Casa por Casa. Al presentar el informe de este avance, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, además destacó la contratación de cerca de 20,000 enfermeras y enfermeros para atender a la población más vulnerable. Este lunes iniciaron las comparecencias de los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México ante el Congreso capitalino. Hasta ahora han comparecido los titulares de Álvaro Obregón y Azcapotzalco, quienes abordaron temas de seguridad, desarrollo económico, bienestar social, cultura y deporte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dijo optimista luego de que su país y China acordaron reducir los crecientes aranceles impuestos mutuamente durante un periodo inicial de 90 días. Las acciones globales subieron, mientras que el oro y las monedas refugio como el franco suizo se desplomaron frente al dólar. Imer Noticias presenta. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, y me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Escuchamos a Juan Luis Guerra y esta canción, La Bilirrubina, a propósito del Día de la Enfermera y el Enfermero en México. Les mandamos de nuevo un gran abrazo a todos los que están, como dicen los viejos locutores, de manteles largos por esta
esta celebración. En este 12 de mayo de 2025 les mandamos también un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Imer Noticias que transmitimos en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Un gran saludo de parte de Rafael Rosales, nuestro operador estrella, y de José Luis Plasencia, también nuestro productor estrella. Estamos en El Acento, tu punto de referencia. Hacemos una pausa, volvemos. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina a mí. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. No te pierdas nuestras actualizaciones. Síguenos en Facebook, Instagram y X como Imer Noticias para estar siempre informado. Visita nuestro sitio web Imer Noticias y mantente conectado por WhatsApp al 5566 31 24 27. Estás escuchando El Acento. Estamos en El Acento, tu punto de referencia, y efectivamente usted puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Le voy a repetir el número: 5566-312427, 5566-312427. También nos puede escribir a @Imer-Noticias, el nombre de este servicio informativo en X, antes Twitter, y en Hilos, en Threads. O bien, mándenos mensajes a Imer Noticias. Así nos encuentra en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X como @Najar. Todas sus críticas, comentarios, sugerencias de temas, lo que usted guste y mande, es siempre muy bienvenido. Estamos muy atentos a todas sus comunicaciones. Recuerde que somos radio pública de usted y para usted. Y damos paso a la información. Siguen negociaciones sobre el gusano barrenador. Así es, porque sorpresivamente este fin de semana se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos había estableció más bien una moratoria de 15 días a la importación de ganado bovino en pie proveniente de México, con el argumento de proteger a sus propios hatos de la eventual contaminación por gusano barrenador. Según la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, pues México necesita hacer más acciones en ese sentido. Llamó la atención esta decisión que, como le digo, se ocurrió este fin de semana, porque ya había un acuerdo. De hecho, existen negociaciones desde hace ya varios meses en ese sentido. Las pláticas habían incluido acciones muy específicas por parte del gobierno mexicano para evitar la contaminación del gusano barrenador, que es una plaga que en México está bajo control, pero que por una cuestión que se tomó de gobiernos, entiendo que desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, que pues se encargó a empresas privadas la supervisión de los hatos ganaderos, y estas empresas son las que finalmente supervisan si los ejemplares están o no libres del gusano barrenador. Durante mucho tiempo esto funcionó de manera correcta, pero en algún momento se permitió la entrada de animales en pie que traían pues el bicho, el gusano barrenador, y esto provocó pues todos los desencuentros que ha habido en las últimas semanas. El gobierno de Estados Unidos tomó esta determinación. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va su gobierno a esperar a que terminen las negociaciones
porque efectivamente había un acuerdo que pues que no queda claro qué fue lo que ocurrió finalmente. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum también fue muy puntual en este sentido. En Estados Unidos hay elecciones intermedias el próximo año y como cada que ocurre esta situación en ese país, pues algunos políticos aprovechan para utilizar a México como blanco de sus críticas y como el eje central de sus campañas para tratar de ganar votos y ser elegidos o reelegidos, sobre todo a el Capitolio o al el Senado de Estados Unidos. Mientras esto sucede, pues México tiene esta moratoria de 15 días en la exportación de ganado bovino en pie a Estados Unidos. Guadalupe Franco nos tiene los detalles de todo lo que sucedió en la Mañanera del Pueblo con este y otros temas, pero empecemos con este. Guadalupe, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Así es, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de prohibir por 15 días la importación de ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador, medida que valoró de injusta. Esto al destacar que México ha llevado a cabo diversas acciones para evitar y erradicar el gusano barrenador desde que se recibió la primera alerta sanitaria. Vamos a escuchar lo que dijo. No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Tengo un informe aquí de el propio secretario Verdeguer, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador, que normalmente viene por la frontera sur. Se ha estado trabajando. Incluso la presidenta recordó que en su gobierno se refuerzan las acciones en materia de control de plagas, además de la operación de la Secretaría de Agricultura. Así lo dijo. Está reforzando las instituciones de SADEM, porque antes había instituciones en donde se terciarizaba este trabajo y en algunos casos pues no estaba funcionando. Entonces se está tomando el control sobre ello. Hay otros temas, por ejemplo, donde hay asociaciones ganaderas que realizan actividades que debería desarrollar la institución. Hay casos en donde funciona muy bien, pero hay casos donde no. Por ello, la presidenta consideró que no hay razón para cerrar la frontera, pues nuestro país mantiene un permanente y estricto control sanitario. Lo anterior al resaltar la postura soberana de México frente a las medidas unilaterales con miras electorales en ese país, por lo que la presidenta pidió que el tema no sea usado con tintes políticos. Vamos a escucharla. Pero que no sea un tema político, ¿verdad? Porque no hay razón para cerrar la frontera, porque se ha estado informando de manera permanente, incluso hubo un primer cierre, se informó, se llegó a un acuerdo, y ahora pues ¿cuál es la razón por la que se cierra la frontera? Entonces el secretario Verdeguer está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos, y lo que se acordó es que fuera por 15 días. Evidentemente pues cualquier país evita ser contaminado por una plaga, pero no hay razón para el cierre de fronteras en este caso, porque hay un control sanitario permanente del gobierno de México. La presidenta confió que la medida sea levantada antes de lo previsto, al destacar que existe un diálogo permanente entre su administración y el gobierno de Estados Unidos. Actualmente, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y tan solo la industria ganadera mexicana genera más de $11 millones al país estadounidense, derivado de la entrada de ganado vivo, caballos y bisontes, siendo los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Tamaulipas las principales entidades federativas que exportan ganado a Estados Unidos. Alberto Auditorio, el reporte que les tengo. Ahí pues el reporte de Guadalupe Franco con estos datos sobre lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella fue muy clara, México no va a ser piñata, es así lo mencionó abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum en esta campaña electoral que ya está a todo lo que da en algunos lugares de Estados Unidos y que aprovechan cualquier circunstancia pues para tratar de ganar en votos. México tiene una exportación importante de ganado en pie, no solamente en el caso bovino, sino también otros elementos agrícolas. México tiene una relación
comercial muy, muy importante con Estados Unidos. El ganado empieza apenas una parte, pero pues que tiene de gran importancia para estados como Sonora o como Chihuahua, que tiene un alto nivel de exportación de este tipo de productos, los del ganado bovino en pie, sin contar, por supuesto, con todo lo que implica la sanción económica para productores de otras regiones como es Tabasco o el mismo Chiapas, donde se han establecido pues una vigilancia muy, muy estricta de parte de las autoridades mexicanas para frenar el ingreso de animales contaminados con el gusano barrenador. Y como en otras circunstancias, en otro momento le hemos comentado, bueno, es importante tener muy claro de qué estamos hablando. Esta plaga que está bajo control en México con estas salvedades, bueno, estamos hablando de un gusano que es una larva que deja en las heridas de los animales, sobre todo mamíferos como vacas, como toros, en ocasiones también otros animales como inclusive perros. Si están en lugares donde existe la presencia de esta mosca Cochliomia omnivorax, que es endémica de América. Esta mosca deja sus larvas en las heridas de estos animales y ahí se van creciendo. Se alimentan del tejido de los animales que los tienen pues, como huéspedes que a fuerza, y van creciendo y pueden causar daños muy fuertes, inclusive si no es atendido, causar la muerte de los animales. Las moscas dejan sus huevecillos en las heridas superficiales. Las larvas eclosionan entre 12 y 24 horas y de ahí se alimentan durante el tiempo que mientras crecen y se convierten en otras moscas, y así sigue la cadena de infección. Los animales pues se empiezan a mostrar síntomas de la enfermedad y son las alertas que deben tener los propietarios de los hatos ganaderos en este caso. Y si ven que algunas vacas se separan del grupo, muestran pérdida de apetito, molestia en las heridas, es necesario que tengan una revisión puntual para ver si tienen heridas en la piel y si están infectadas con las larvas. Las larvas son en forma cilíndrica, están rodeadas de anillos con espinas y eso les permite agarrarse a la carne, al tejido de los animales. Tienen un color blanquecino con líneas negras o cafés. Presentan 2 ganchos con los que se agarran al tejido de los animales y también lo desgarran para alimentarse. Tienen una forma como de tornillo y por eso es que le llaman, de tornillo de barreno, por eso le llaman así, gusano barrenador. México pues se ha mantenido libre durante los años 80, todavía en los 90 había un gran problema de esto, pero a principios de esa década, desde el 90, se tomaron acciones importantes y se erradicó esta plaga en México. Se mantuvo totalmente libre hasta noviembre de 2024. Cuando se reportó el primer caso en ganado de Chiapas, que como le comento, pues al parecer se contaminó con ganado proveniente de Centroamérica. En el pasado mes, en abril, las autoridades de salud reportaron el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en el país. La paciente fue una mujer de 77 años en el municipio de Acacoyagua, en Chiapas. La Secretaría de Salud también confirmó otro caso similar el 8 de mayo, pero este fue un hombre de 50 años a quien al parecer lo mordió un perro que estaba contaminado y pues por eso es que se contagió, pero ya fue dado de alta por mejoría. Son los únicos 2 casos que se han reportado en humanos y como le insisto, pues este tema, la plaga está bajo control en México con estas salvedades que pues han causado ya este diferendo comercial con Estados Unidos. Seguiremos en el tema. Punto y aparte. Y a propósito de relaciones comerciales con otros países, bueno, ya hay fecha para el inicio de la renegociación de las conversaciones. La revisión, porque no estamos necesariamente hablando de una renegociación, la revisión que estaba programada al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Se había acordado que sería en 2026, pero se acordó que sería ya que va a ser este mismo año. Jessica Martínez, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Alberto Auditorio. Pues este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que hacia el segundo semestre de 2025 iniciarían los trabajos para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Esto, acotó, sucederá después de que Estados Unidos avance en las nuevas reglas del comercio en el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo. Eso puede ser conveniente para nosotros porque tendríamos ya claro cómo va a funcionar respecto a otras zonas del mundo, a otras regiones. Entonces, quieras o no, la realidad te va a llevar a integrar más tu región. Aunque originalmente tengas una idea más, digamos, Estados Unidos primero, necesitas a la región, tanto a México como a Canadá, para diferentes cosas, para poder competir con Asia. O sea, no puedes estar en los dos carriles, pero lo estimo que será en el segundo semestre. Cabe mencionar, Alberto Auditorio, que con la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, el 1 de julio de 2020, entró en vigor el TEMEC. De acuerdo con lo establecido en este tratado, cada 6 años los 3 países sostendrán reuniones para llevar a cabo una revisión en la que se evaluará qué ha funcionado y qué no, y cómo se pueden mejorar las condiciones para los 3 países. Durante su participación en la cumbre titulada Comercio México-Norteamérica más allá del TEMEC, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el funcionario federal dijo ante empresarios que en medio del cambio de las políticas comerciales en el mundo, México ha logrado establecer una muy buena relación con Estados Unidos, que ha dado como resultado que a nuestro país le vaya mejor en comparación con otras naciones. Escuchemos. Nosotros no tenemos tarifas recíprocas. Estados Unidos tiene 14 tratados de libre comercio. Entonces, el único tratado de libre comercio que se sigue siendo efectivo en su mayor parte es el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Los demás no. Todos los demás tratados tienen de entrada 10%. Está por anunciarse el sistema de descuento a los vehículos. Ahí tenemos una ventaja comparativa muy grande en razón del impacto del tratado actualizado, el TEMEC, porque aumentamos la parte proporcional que necesitas hacer en la región. Por consiguiente, los vehículos que tienen más partes de Estados Unidos son los hechos en México. Alberto Auditorio, la información que tengo. Muchas gracias, Jessica. Saludos. Saludos, que tengas un buen día. Pues sí, se adelanta la revisión del TEMEC para mediados de este mismo año. Ya estaba pactado y estaba previsto que esto iba a ocurrir desde el momento en que se firmó en 2017 este acuerdo comercial que contiene pues elementos de intercambio comercial entre los 3 países, y uno de ellos tiene que ver con el tema agrícola y entre pues el asunto que le hemos comentado sobre la pausa que determinó Estados Unidos en la importación de ganado en pie proveniente de México. Sobre este tema vamos a conversar en este momento con Álvaro Bustillos, es presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, uno de los estados que más exportación tiene de ganado en pie, ganado bovino a Estados Unidos. Álvaro, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Buenas tardes, Alberto, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Igualmente, ¿cómo les afecta a ustedes en Chihuahua esta pausa que estableció el gobierno de Estados Unidos de 15 días a la importación de ganado en pie proveniente de México? Pues mira, yo creo que obviamente a los estados exportadores, no nomás a Chihuahua, en este caso Sonora, Coahuila, Durango, Tamaulipas, nos afecta tremendamente, ¿verdad? Es un tiro de gracia a nuestra industria, dado que es nuestro único canal de comercialización. Y bueno, estamos siendo una herramienta o una moneda de cambio para poder negociar la autoridad americana y presionar a la autoridad mexicana de las acciones a tomar ante la contingencia sanitaria. Y bueno, dicho lo anterior, obviamente esto le afecta a miles de familias ganaderas del norte de México, el cual de eso viven, es su patrimonio, es su quehacer día con día, y en ese mismo sentido, pues muy preocupados por lo que viene en el futuro. Dígame una cosa, ¿el ganado de la zona norte de nuestro país tiene problemas de gusano barrenador? No, actualmente no. Sin embargo, lo que estamos viviendo es que toda esta ilegalidad de ganado que viene del sur de Centroamérica hacia México,
nos está creando este problema de sanidad en México. Y mientras no veamos que este problema, que hoy por hoy es una contingencia sanitaria en el sector pecuario, y no lo agarremos como una política de salud humana, no vamos a poder frenarlo. Yo creo que es momento que las autoridades le den la importancia de lo que estamos viviendo el día de hoy, porque no nomás es un tema de salud animal, sino es un tema de salud humana, el gusano barrenador. Ahora bien, esta situación, las restricciones, las quejas de parte de ganaderos y también de políticos estadounidenses, ¿se han presentado en otros momentos? Pues bueno, ya habían estado haciendo un llamado a que hubiera una mejor coordinación, una mejor comunicación, donde la autoridad americana tenía ciertos requisitos que estaba pidiendo. Ciertamente eran los permisos para que entraran los aviones a dispersar la mosca estéril, que es una de las herramientas para neutralizar la contingencia, y a su misma vez también, pues yo creo que había un problema de interlocución, de comunicación entre partes, de trabajar coordinadamente. Yo creo que en este sentido necesitamos que una sola persona coordine todos estos frentes que estamos haciendo ante tal contingencia y tenga una interlocución más efectiva con los americanos. ¿Cómo se da el proceso de exportación para la audiencia que le escucha en toda la República y que no está muy familiarizada, Álvaro, con el proceso del envío del ganado en pie a Estados Unidos? ¿Cómo se da este proceso, la certificación, qué deben cumplir, etcétera? Mira, los estados exportadores somos los estados que más le hemos invertido al tema de salud animal, ¿sí? Y a los protocolos sanitarios en los que tenemos acreditados una certificación para poder exportar ganado vivo en pie hacia Estados Unidos. Y esto me refiero a libres de brucelosis, libre de tuberculina. Obviamente van castrados los animales porque no van a reproducción, van en ese sentido de industrialización. Y bueno, hay un proceso de tiempos, de días donde se aplican estas pruebas que te menciono y luego sucesivamente se hace una programación, un certificado de salud animal para que estos animales lleguen a las cuarentenarias de las fronteras y puedan cruzar a pie o en vivo o en trailers, en camiones hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, vuelvo a recalcar, los estados exportadores le hemos invertido muchísimos millones de dólares al tema sanitario en México, con los protocolos más avanzados del mundo, y bueno, nuevamente estamos viviendo esta historia de terror que se nos está haciendo realidad de no poder comercializar nuevamente nuestro ganado. ¿Cuánto ganado exporta en el caso de Chihuahua a Estados Unidos? ¿Se tiene una estimación de cuántas familias la exportación? Pues mira, Chihuahua normalmente exporta 550,000 cabezas. Somos una industria que nomás para Chihuahua le representa la exportación más de $1 billón el día de hoy. Y bueno, más todo lo que se comercializa para consumo nacional. Sí, hoy por hoy todo ese pilar económico de lo que representa la ganadería en Chihuahua, le afecta tremendamente a Chihuahua como estado, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes, más bien, ustedes han tenido contacto con las autoridades de la Secretaría de Agricultura de México? ¿Le están atendiendo para llevar su voz a estas negociaciones con Estados Unidos? Efectivamente, acabamos de salir una reunión con el secretario, abiertos y dispuestos a buscar coordinar todos los representantes o organismos y trabajar en conjunto para salir nuevamente de este problema. Muy bien, Álvaro, 15 días se puede decir que es poco tiempo. El asunto aquí es que esto se mueve todo permanentemente. ¿Qué tanto necesitan estar el ganado, la exportación? ¿Cuánto les representa a ustedes el que tengan que esperar, por ejemplo, estos 15 días? Porque entiendo que después de este ganado tendría que venir otro, porque hay un proceso inclusive ya programado, así lo veo. Sí, mira, ahorita es un factor que nos está afectando porque obviamente con esta pandemia, con esta contingencia se cerraron. Antes de la pandemia, la contingencia sí había 11 cuarentenarias a través de toda la frontera de Estados Unidos con México para comercializar ganado, ¿sí? Hoy por hoy, después de que vivimos el primer cierre, se acreditaron 5 puertos para poder cruzar y bueno, limitadas las capacidades del 10% y luego sucesivamente íbamos incrementando hasta llegar el día de ayer
El día de hoy, que es nuestro último día de cruce, estamos al 50% de la capacidad y bueno, pues nos ha costado sangre, frustración, impotencia, todo no poder salir adelante dada las adversidades que traemos viviendo, inclusive el tema de vivir una sequía sin precedentes como los últimos 40 años, sí. Además eso, el tema de la sequía. Pues vaya situación, esperemos que se resuelva pronto. Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, gracias por estos minutos con la audiencia de Imer Noticias. Le agradezco, muchísimas gracias, estamos a la orden, sí señor. Que tenga buena tarde y buena semana. Él es presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, como le digo, es uno de los estados que más exporta el ganado en pie, 550,000 cabezas de ganado es la exportación promedio nada más de Chihuahua a Estados Unidos anualmente. Sí hablamos de un gran movimiento el que se tiene en este tema y que, como le mencionaba la presidenta Sheinbaum, pues simplemente ha señalado, ya estaban negociaciones, están las pláticas, había un acuerdo, está ya inclusive acciones tomadas por el gobierno de México, también con el apoyo el gobierno de Estados Unidos. Se aceptó la participación de la autoridad estadounidense de manera directa en todo lo que tenga que ver el proceso tanto de crianza como de inspección sanitaria, de revisiones y de vuelta a revisar. Y inclusive también en la garita, una vez que llegan el ganado, que tiene que ser un proceso especial, no pasan como cualquier otro producto de exportación, son ciertos lugares donde tienen que cruzar, habilitados justamente para eso. Pues existe una supervisión tanto de inspectores mexicanos como de Estados Unidos. Senacica, el área del gobierno mexicano encargado de la sanidad animal y de otros productos agropecuarios, pues también tiene un esfuerzo importante. Y sin embargo, este fin de semana pues se ha tomado la decisión de poner esta moratoria de parte del gobierno de Estados Unidos a la exportación de ganado en pie durante 15 días, lo cual tiene repercusiones importantes, como escuchamos, en algunos lugares, sobre todo Chihuahua, Sonora, Coahuila, que son estados que tienen un alto comercio en ese sentido. Vamos a seguir en el tema. Cualquier novedad, por supuesto, en tiempo real por Imer Noticias. Avanza programa Salud Casa por Casa. Y efectivamente, otro de los elementos que se presentaron este lunes en la Mañanera del Pueblo es el programa Salud Casa por Casa, que es una estrategia que se despliega en toda la República Mexicana y que consiste básicamente en una visita que se hace a todos los hogares, todas las casas del país por parte de personal médico para revisar que si existe alguna necesidad de atención, sobre todo el caso de personas adultas mayores. Y para esta etapa, esta estrategia, el gobierno de México ha contratado más de 22,000 enfermeras y enfermeros justo para estas revisiones. Las enfermeras y enfermeros son el primer contacto dentro de esta estrategia y ofrecen consultas médicas, llegan, preguntan, llevan un censo, un padrón de todas las personas, le dan un seguimiento a quienes necesitan una atención específica, pueden inclusive dar algún tratamiento que no requiera una intervención mayor, y en el caso de que se necesite la atención de algún especialista, hacen todo el trámite para que los adultos mayores, como le digo, sobre todo, reciban la atención médica necesaria. El secretario de Salud, David Kersenovich, dijo que se está llevando a cabo este censo. Hasta el momento se tiene el registro de 8,544,000 personas. Es el 62% del objetivo global de esta estrategia. En esta conferencia de prensa matutina con todos los detalles también estuvo Guadalupe Franco en este tema. Guadalupe, buenas tardes de nuevo. Adelante.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Esta mañana el Gobierno de México presentó un informe sobre el alcance del programa de salud Casa por Casa, el cual reporta un avance del 72% con 8.5 millones de visitas realizadas a viviendas de personas con discapacidad y adultos mayores. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel detalló que como parte de este programa se han contratado a cerca de 20,000 enfermeras y enfermeros. Además, todo el personal cuenta con capacitación en los nuevos protocolos nacionales de atención médica para homologar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas. Así lo dijo. Hemos sido ya capacitados todo el personal en el protocolo de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, obesidad y sobrepeso y enfermedad renal crónica, que el sector salud ha diseñado como la guía para el trabajo y la atención de los facilitadores de salud. Son cerca de 20,000 enfermeras, va siempre creciendo el número, que ya están incorporadas al programa de salud Casa por Casa. También contamos con un grupo de médicos que están ya haciendo sus recorridos casa por casa. De acuerdo con el informe del total de la población visitada, 23% vive con diabetes y 42% padece hipertensión. Además, 8.5% presenta artritis y 8.2% cataratas. Además, señala que 70% de las personas adultas mayores reportan tener alguna condición médica, explicó la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel. Vamos a escucharla. El grupo 1, que son quienes viven en condiciones sanas, representa el 35%, el 60% en el grupo 2, que son aquellas personas que tienen alguna enfermedad o condición, pero que se mantienen en control y con autonomía total. Y el grupo 3 y 4 son quienes sí dependen de un apoyo. En el grupo 3, por ejemplo, quienes tienen más de una comorbilidad, pero que están atendidos, pero su autonomía es parcial. Y en el grupo 4 son quienes dependen totalmente. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que actualmente se trabaja en la puesta en marcha de un centro telefónico de salud para el personal sanitario del programa Casa por Casa. Dicho centro telefónico, dijo, tendrá el objetivo de brindar información frente a distintas condiciones de salud de la población atendida por el personal del programa en campo. Vamos a escucharla. Si no ha sido medicado y encuentran que tiene una condición, el personal de salud que está en campo se va a poder comunicar, eso lo vamos a instalar durante este y el próximo mes, a un centro telefónico de salud para poderse comunicar con médicos y poder tener referencia de qué es lo que deben hacer el personal de salud, enfermeras, enfermeros que estén en campo, frente a una situación en donde vean que, por ejemplo, tiene presión alta. Y si es necesario, pues también se le lleva al centro de salud. A partir de ahí probablemente pues ya se va a saber qué personas van a tener que medicarse permanentemente y ya van a poder ir a recoger su medicamento en farmacias del bienestar. Asimismo, la presidenta adelantó que en breve se presentará un informe sobre las condiciones de salud mental de la población censada como parte del programa Casa por Casa. Cabe mencionar que en el marco del Día Internacional de la Enfermería en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta felicitó y reconoció la labor de más de 400,000 enfermeras y enfermeros que trabajan en el sistema público de salud. Además, en este marco se realizó la entrega de reconocimientos al mérito en enfermería 2025 a 3 mujeres enfermeras por su destacada trayectoria en el servicio público de salud. Alberto Auditorio, el reporte que les tengo esta tarde. Ahí está el reporte de Guadalupe Franco con lo presentado esta mañana en Palacio Nacional. Como le comentaba, el registro de personas adultas mayores y personas con discapacidad, que son en quienes se ha enfocado inicialmente el programa Salud Casa por Casa, es de 8,544,343 personas ya censadas. ¿Qué es lo que sucede al momento que llegan a las casas las enfermeras, enfermeros o el personal médico para este programa? Bueno, se pregunta dentro de este censo cuáles son los antecedentes médicos de la persona, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene algún otro padecimiento, y que le cuenten al personal médico cómo se encuentran. Hay historias, por supuesto, que se han planteado que en muchos casos pues las entrevistas no son así como cuando llegan a un censo, que son unos minutos y ya, a veces se tardan su ratito, porque sobre todo las personas adultas mayores tienen mucha necesidad de hablar y entonces pues cuentan, no solamente a veces los padecimientos de ahora, sino todo su historial médico. Pero bueno,
Se pregunta eso, los antecedentes médicos, qué vacunas tienen las personas entrevistadas, las enfermedades que tengan ahí o que tengan también, en este caso, su familia, qué estudios clínicos se han hecho, si es que los han llevado a cabo, qué visitas al médico han tenido, si toman medicamentos en ese momento que se hace la entrevista, tienen alguna receta, alguna condición, ya tratamientos largos, si las personas entrevistadas tienen alguna discapacidad, ya sea física o intelectual, qué alimentación tienen. Esto es fundamental para tener claro el panorama de las comorbilidades y también recibir una atención muy, muy específica al momento de que ya se hace la siguiente etapa, que es la integración a los padrones del sistema de salud pública del país, si hacen o no actividad física, de qué tipo de actividad física realizan, cuánto tiempo, etcétera, ese tipo de preguntas. Y sobre todo un asunto que es fundamental y que no se había incluido, al menos no de esta manera, como parte de una estrategia de política pública de parte del gobierno de nuestro país, que es la salud emocional. ¿Cómo se encuentran en términos emocionales las personas a las cuales se hace este censo? Porque también es importante tenerlo muy, muy claro, porque la atención de la salud emocional es una de las tareas que se han llevado a cabo y que se necesita también tomar todavía acciones más definitivas. Se hace un centro también si tienen vivienda propia, rentada, etcétera, qué nivel de educación tienen, a qué se dedican, cuál es el ingreso aproximado de la familia o de las personas que se entrevistan, qué relaciones familiares tienen y qué red de apoyo tienen, sobre todo en el caso de las personas adultas mayores, quiénes los cuidan o no los cuidan, si están solos, ese tipo de situaciones, porque también es el abandono de las personas adultas mayores es un tema que se tiene que atender y de hecho se lleva a cabo esta atención. Si tienen alguna actividad que sea no solamente de trabajo, de ocio, de esparcimiento, algún hobby, si van a algún programa, alguna escuela, alguna clase, etcétera. Y, ojo, se pregunta si han sufrido violencia de algún tipo o alguna discriminación en algún aspecto de su vida cotidiana. Toda esta información es parte de los censos que se levantan dentro del programa de salud casa por casa y que ayudará a diseñar una estrategia muy, muy específica de atención, como le digo, muy focalizada para las personas en ciertas regiones, lugares y sobre todo las personas ya en específico, porque se trata justamente de eso, tener un mapa muy claro de cómo se encuentran los mexicanos. Se hace el programa se hace de esta manera, se clasifican en varios grupos. El grupo 1 es las personas que están saludables o tienen alguna enfermedad crónica controlada, las que tienen otro tipo de situaciones y que tienen alguna atención específica, que tienen múltiples condiciones médicas y que tienen una dependencia parcial de alguna medida o que tienen múltiples condiciones médicas y una dependencia total. Hasta ahora los números hablan de que el 59.9% de los encuestados tienen múltiples condiciones médicas y una autonomía funcional. Son los datos duros que se presentaron en la conferencia de prensa matutina de esta mañana sobre el programa Salud Casa por Casa. Y, como le digo, todos los detalles los tiene usted en tiempo real en Imer Noticias. Sin detalles, el retiro de visas por Estados Unidos. Y es un tema que salió este fin de semana. De hecho, ayer la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, publicó un comunicado donde simple y sencillamente informó que el gobierno de Estados Unidos le había retirado su visa de entrada a ese país, a ella y a su esposo Carlos Torres. La gobernadora Marina del Pilar Ávila dijo que la situación que enfrenta su esposo Carlos Torres le había afectado a ella y que por lo tanto el gobierno estadounidense le retiró el permiso de entrada a ese país. No dio más detalles. La gobernadora dijo que estaba a la espera de que le dieran información sobre las razones de por qué se toma esta determinación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, y el tema llegó a la mañanera del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no fue notificado
por parte del gobierno de Estados Unidos sobre las razones de esta situación que involucra a la gobernadora de Baja California y pidió esperar a tener toda la información oficial antes de emitir una oposición de parte de ella misma y de su gobierno. Escuchemos. No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una investigación? Las causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. Hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una posición pública sobre las razones para el retiro de la visa de turista, la visa de entrada a la gobernadora de Baja California. Se ha planteado en varios medios de comunicación, sobre todo en México, pues que existe una especie de lista de funcionarios mexicanos que tendrían pues el mismo destino, que se les va a quitar la visa. Sobre la posibilidad que se ha planteado de que haya más funcionarios y políticos mexicanos, la presidenta en esta lista, o si existe la lista, la presidenta Sheinbaum dijo que no se les ha notificado al gobierno de México de ningún caso en específico. Es un tema que el gobierno de México se ha informado o ha sido informado por los medios de comunicación. Y no hay más detalles. El gobierno de México pues plantea que tendría que haber la información, la van a esperar por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el que le corresponde la relación con nuestro país. Como le comentaba ayer, la gobernadora Marina del Pilar pues publicó este comunicado en la red social X. En este comunicado ella dijo que su esposo, al que le quitaron primero la visa y luego le tocó a ella, ha actuado siempre con integridad, entrega y compromiso por Baja California. Confió la gobernadora en que la situación se aclare satisfactoriamente para ella y para su pareja, para su esposo, y que tengan la información de por qué le retiran la visa. Carlos Torres, el esposo de la gobernadora, dijo que este procedimiento, según él, no representa una acusación, investigación o señalamiento formal por parte de alguna autoridad de México o de Estados Unidos, y están ya en contacto con especialistas para evaluar el proceso de una solicitud de una nueva visa. El tema, como le digo, llamó la atención de medios de comunicación y ha sido parte de la conversación política y también politiquera de las últimas horas, porque es una gobernadora. No es cualquier persona y es la gobernadora de Baja California, que tiene una vida binacional muy, muy intensa. Pues hay lugares como Tijuana que son prácticamente binacionales, viven de Estados Unidos también, y Estados Unidos vive en San Diego sobre todo del comercio con Tijuana, entonces no es un tema cualquiera. Pero pues la presidenta Sheinbaum ha dicho que hay que esperar a que llegue la información oficial, que en cuanto se presente nosotros se la haremos llegar oportunamente. Y por cierto, dentro también de este mismo tema pues se junta otro, y este otro tiene que ver con Ovidio Guzmán López, el ratón. Es uno de los hijos menores de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien se encuentra sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y fue uno de los líderes de este grupo de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, al que la DEA bautizó como Cártel de Sinaloa. Se publicó este fin de semana que la familia cercana, la mamá, Griselda López es la primera esposa conocida de Joaquín Guzmán Loera, que ha tenido varias parejas, pero su primera esposa pues Griselda López es la mamá de Ovidio,
Bueno, ella, según la información que se dio a conocer en medios de Estados Unidos y también algunos de México, cruzó la frontera y se entregó al gobierno de Estados Unidos, o habría cruzado y se habría entregado al gobierno de Estados Unidos junto con otros miembros de su familia como parte de un proceso de negociación que lleva a cabo Ovidio Guzmán y su hermano Jesús Guzmán López. Recuerda usted, él fue el que se llevó a el Mayo Zambada a Estados Unidos. Es parte de una negociación que tiene con el gobierno de Estados Unidos para obtener una sentencia menor en el caso de Ovidio Guzmán por parte de las autoridades de Estados Unidos. Él está procesado por tráfico de drogas. Este tema también llegó a la mañanera del pueblo y la presidenta Sheinbaum dijo que no hay detalles sobre este supuesto traslado. Pregunté hoy en la mañana porque vi la nota, no hay más información que la que ha salido en las notas. Es importante decir porque vale la pena y lo platicamos en su momento el día que estuvo el fiscal aquí. Esta persona fue extraditada por México en el periodo del presidente López Obrador. Y el gobierno de Estados Unidos también debe informar a la fiscalía, porque la fiscalía tiene sus carpetas de investigación en México y por haber sido extraditado deben estar enviando información de manera permanente. Entonces entiendo que lo va a hacer el fiscal y ya cuando tenga manera de informarles pues les estará informando. Y se está solicitando a través de la fiscalía, de acuerdo con lo que platicamos ese día, la información. Debe entregarla a la fiscalía porque es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tiene que tener información coordinada con la Fiscalía General de la República. Ahí pues lo que ha planteado la presidenta Sheinbaum sobre este tema. El gobierno de México no tiene información oficial sobre este presunto el proceso de entrega de la familia de Ovidio Guzmán López, de su mamá, de Griselda López, ni el gobierno de Estados Unidos ha informado sobre estas negociaciones. Y esto es importante lo que dijo la presidenta, porque en el caso del Mayo Zambada, tendría el gobierno de Estados Unidos que informar de lo que sucede porque es un caso de interés y porque además hay una denuncia de el Mayo Zambada, Ismael Zambada García, pues fue secuestrado, y porque es el término legal, independientemente del personaje, pues fue secuestrado y existe ahí un proceso legal de esta naturaleza, y también existen carpetas de investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la actividad de este personaje. Pero en el caso de Ovidio Guzmán, el gobierno de Estados Unidos está todavía más obligado porque existe un acuerdo, el acuerdo de extradición, que establece que en el caso de las personas mexicanas que se entregan, el gobierno de Estados Unidos debe informar su destino. Y uno de estos destinos es qué sentencias recibe, cuál es el proceso judicial y de qué se le acusa, sobre todo en el caso de personajes como el ratón, como se conoce a este joven, que tiene también investigaciones pendientes en México. Así es que el tema también está en desarrollo y pues ya la conversación, como le digo, política, pues está a todo lo que da sobre este y otros asuntos. Punto y aparte. El Parque Bicentenario se construyó en lo que eran los terrenos de la refinería Azcapotzalco al norte de Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco justamente. Esta refinería fue cerrada por Carlos Salinas de Gortari en su momento, que era uno de los factores centrales de la contaminación que había en la capital y que tuvo consecuencias muy fuertes, muy graves para quienes vivían en esa época por acá. A mí me tocó llegar ya en 1990, o sea, 91, o sea que no, ya no me tocó tanto la contaminación, pero sí era un tema en serio. Usted venía de cualquier lugar de la República Mexicana en avión y veía que era una capa de humo que parecía una nata, de veras, parecía que era tierra. Sí estaba bastante fea la contaminación en Ciudad de México, en parte por esta refinería. Se cerró, el terreno quedó allí, se hizo un proceso de remediación, que es decir, de saneamiento, porque pues imagínense, años, décadas procesando combustibles, sobre todo gasolina, y se convirtió en un parque que le pusieron Bicentenario, pues porque a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se le ocurrió hacer todo esto para festejar el bicentenario de la independencia de nuestro país.
Pero pues parte de la manera de festejar fue entregar estas instalaciones que son públicas, que se construyeron con dinero público, se le entregó a una empresa. Y a lo largo del tiempo pues ha tenido ciertos problemas por la administración de este parque, y el episodio más reciente fue un accidente que ocurrió allí el pasado 6 de abril. Se cayó una estructura que no debió haber estado allí, que incumplió todas las normas de protección civil y que causó la muerte a 2 compañeros fotoperiodistas, 2 jóvenes fotoperiodistas murieron en este accidente. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo simple y sencillamente: se va a retirar la concesión que indebidamente se entregó a una empresa privada de una instalación pública, en este caso el Parque Bicentenario, y se va a entregar en operación a la Secretaría de Cultura. Escuchemos. Sobre el Parque Bicentenario, se está haciendo todo para retirar la concesión. Hay algunos temas jurídicos que está viendo la consejera jurídica y la secretaria de SEDATU y el INDAVI, pero se va a retirar la concesión. Queremos que ese parque sea operado por la Secretaría de Cultura, porque no tiene sentido que haya concesión. Fue una concesión que se otorgó a finales del 2000, casi al final del sexenio de Peña Nieto. Ahí pues este tema que ha causado también mucha polémica y controversia sobre lo ocurrido en el Parque Bicentenario. La empresa AXE, la empresa encargada del festival donde se llevaba a cabo el encuentro musical y que provocó el accidente, el llamado AXE Ceremonia, pues la empresa que lo opera está bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, así como los responsables en su momento del área de protección civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es donde se encuentran estas instalaciones, que pues también tienen que responder por las revisiones que hicieron o no sobre la instalación de estas estructuras que causaron este mortal accidente. Y como le digo, pues el tema causó polémica en su momento y va a tener esta salida. Se retira la concesión del Parque Bicentenario, que se entregó a una empresa privada, y va a pasar de nuevo a manos públicas. Si hablamos de un terreno grande, un terreno importante, pues son varias hectáreas las que ocupaba la refinería, y que es un parque que al inicio pues se suponía que era para todas las personas, y pues que no, se entregó a una empresa privada. Ahí pues parte de la información de la conferencia de prensa matutina. Hay más, se la vamos a tener un poco más adelante. Hay un tema también que pues es importante que no le perdamos la mirada. Pepe Mújica, el mítico Pepe Mújica, luchador, activista social, uno de los íconos de la vida, de la independencia, del activismo por los más vulnerables, de la lucha social en contra de las dictaduras militares en América Latina desde su natal Uruguay, se encuentra en etapa terminal del cáncer de esófago que padece. Él mismo se despidió a su manera hace algunas semanas, porque no hay mucho más que hacer en este caso. No le pueden funcionar por su misma condición física las quimioterapias. Le aplicaron algunos otros tratamientos alternativos que al parecer no han funcionado, y se encuentra ya en cuidados paliativos a la espera de que suceda lo que la naturaleza en este caso tendrá que llevar a cabo, la despedida final de Pepe Mújica. Es lamentable lo que sucede con este luchador social, y pues lo vamos a recordar siempre, y estaremos muy pendientes de su propia salud y el tiempo que le quede con nosotros. Y le queremos dedicar esta canción, más bien se la dedicó Silvio Rodríguez. Se llama Más por Venir, una canción también de este otro gran ícono de la lucha social, en este caso Silvio Rodríguez desde Cuba. Y recordamos así a Pepe Mújica, que lo vamos a hacer periódicamente, porque una persona como él, un activista como él, debe ser recordado en toda su dimensión en América Latina. Aprendizaje triste, pero no mi destino, pero no mi destino.
Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento. Sigue en el acento. El acento a su lado. Y yo estoy que brinco de alegría en esta cabina porque ya está aquí con usted y conmigo y con todos ustedes Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Querido Alberto, buenas tardes. Qué gusto platicar contigo este arranque de semana y con la audiencia del Limer. ¿Cómo estás? Pues yo bien, pero bien sacado de onda porque pues ahora resulta que tenemos... que ahora sí que, ¿cómo se decía de una que cada día se le descubren más beneficios? Ahora resulta que nos hemos quedado cortos porque el compañero Ernesto Zedillo Ponce de León es el mero chipocludo. O sea, olvídate el de... Mero, sí, no, que líderes del 68, ni que nada. No, hombre, déjame pongo un contexto. Sí, es casi el mártir. Resulta que el nunca bien ponderado ingeniero Enrique Krause publica en el periódico Reforma un texto que se llama El verdadero hijo del 68. Se lo dedica a Paco Calderón, o sea, Dios los cría, ¿no? Sí, y dice, palabras más, palabras menos, pues que Ernesto Zedillo es de veras el hijo del 68. ¿A qué se refiere este término? Bueno, a los activistas que estuvieron en ese momento luchando por en contra del autoritarismo que vivía México con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y que terminó en la masacre de Tlatelolco. Pero resulta pues que Ernesto Zedillo pues es el héroe de eso, de ese movimiento, y le llama el verdadero hijo del 68 en referencia a pues justamente la educación política de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella ha reivindicado que el movimiento del 68 le influenció en su vida personal y política. Y pues ahora tenemos a este héroe. ¿Cómo ves? Azul? Compitiendo con la presidenta en su liderazgo social, claro, Ernesto Zedillo, y tiene pues la audacia Enrique Krause de plano decir que efectivamente estuvo en el movimiento, que fue agredido, o sea, es un reprimido del 68 y que además eso lo marcó para las acciones democráticas o por el proceso democrático en México, imagínate tú. Es impresionante porque una de las cosas que dan mucha risa, por ejemplo, es cuando habla de la reforma política del tiempo de Zedillo, ¿no? Con pues la construcción del IFE en ese momento, que después ya fue el INE, y la compara con la Constitución Liberal de 1857, querido Alberto, imagínate tú, a ese nivel. Ahora, sí hay que, o sea, un poco encuadrar estas últimas, pues no se puede llamar menos que una pifia histórica de Krause nuevamente. Se encuadra obviamente en que pues Letras Libres, pues que es su revista, pues fue el lugar en donde cayeron todas estas últimas declaraciones de Ernesto Zedillo, supuestamente preocupado por la democracia en México, ¿no? Entonces, ¿qué hace Krause? Pues un poco no solamente justificar al personaje, sino reivindicarse a sí mismo como aliado y como pues receptáculo de estas últimas declaraciones todas que se dan en el marco del debate y la discusión de la Cuarta Transformación y de la presidenta en general, no ni siquiera nada más con Ernesto Zedillo y ni con Enrique Krause, sino con todo un proyecto político venido a menos en este momento, que es el neoliberalismo de aquellos años, que
pues nos ha mostrado todas las debilidades, por decirlo menos, que tuvo en términos del bienestar de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco entra Enrique Krause a justificar a Ernesto Zedillo, que también hay que decir, no es la primera vez que Enrique Krause comete una pifia histórica, ¿no? O sea, se las ha gastado, pues. Y qué contradicción, porque él mismo se presenta como historiador. Por supuesto, pero esta es una de las cosas que reconocemos de ese personaje. Es un historiador a modo para justificar toda una serie de características de un régimen que que fue presentado como modernizador y que lo que hizo fue más bien acentuar la desigualdad en nuestro país. Y para justificar, entonces de pronto ya teníamos pues una nueva historia de Porfirio Díaz, ¿no? En donde Porfirio Díaz era pues otro liberal, pues casi que demócrata, modernizador, en fin, pues nada más lejano que la realidad, ¿no? Bueno, recuerda que el movimiento, el grupo intelectual del que encabezaba Krause desapareció de los niños héroes, por ejemplo. Por ejemplo. Que cambió el sentido del grito de independencia y ahora reivindica a Ernesto Zedillo y los argumentos que presenta, si tomamos el contexto puntual, Azul, de lo que ocurrió en 1968, es hasta ofensivo. Porque pretender que Ernesto Zedillo es heredero de la lucha política estudiantil de ese año, porque le reclamó unos granaderos y le tocaron unos cates, pues está complicado. Si tomamos en cuenta que hubo personas que fueron encarceladas, que fueron asesinadas en su momento, y peor aún, él plantear, como hace Enrique Krause, que eso que ocurrió, que vivió Ernesto Zedillo, que él mismo dice que lo vivió en la escuela y que su formación política fue que no recibió clases porque la Escuela de Economía del Politécnico estaba en problemas por el movimiento 68, y plantear que esa herencia democrática la llevó a su presidencia, a la presidencia de Ernesto Zedillo, me parece, por decirlo menos, contradictorio. Si recordamos un episodio, Azul, que tú lo debes tener muy presente, fue Ernesto Zedillo el que violentó la autonomía universitaria, metió a la Policía Federal Preventiva, que se estrenó esa policía formada por militares con la entrada a el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía en 1999. Bueno, y ese es uno de los episodios, claro, hablando específicamente de un movimiento estudiantil, pero bueno, podemos tener en la cuenta de los episodios represivos de Ernesto Zedillo muchos otros que en estos días también hemos estado platicando, ¿no? El tema de Acteal, Aguas Blancas, o sea, las persecuciones que hubo en su momento contra movimientos políticos electorales adversarios al PRI, que en ese momento estaban en crecimiento, como lo fue el PRD, que ya luego podemos hablar de cómo se convirtió en otra cosa el PRD, pero en ese momento lo que representara era la apertura democrática en nuestro país y fue pues totalmente violentado. Eso junto con, o sea, pero por Dios, si Ernesto Zedillo fuera heredero de eso, ¿cómo es que acaba siendo parte del propio régimen unos años después como gran representante de ese régimen? ¿Cómo es que llega Ernesto Zedillo a su candidatura después de un magnicidio? En fin, o sea, ¿de qué estamos hablando, por Dios? ¿No? Y además pretender, minimizar la carrera política de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, insisto, ella misma ha dicho que el movimiento 68 la influenció de una manera definitiva, por cuestiones inclusive hasta familiares. Pretender minimizar esta lucha de la presidenta Sheinbaum con esta idea de que el verdadero hijo del 68 no es la presidenta Sheinbaum, sino Ernesto Zedillo, híjole, ya es caer en los excesos, ¿no? Pero en el caso... No.
Así como Enrique Alfaro, el padre de los derechos frente al Estado, jurídicamente hablando, haciendo la comparación que hizo en su momento también de este personaje con Mariano Otero, ¿no? Sí, fue en 2020. Más o menos. Sí, en ese nivel. En su momento, el 5 de junio de 2020, Enrique Krause publicó en ese entonces se llamaba Twitter, publicó: el gobernador Enrique Alfaro honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno y pasó a la historia por resistir. Así dijo que Enrique Alfaro, que en ese año, ¿recuerdas tú, Azul, que hablaba de que iba a separar a Jalisco del pacto federal y que iba a crear la República de la Torta Ahogada y de la birria? Pues lo comparó Enrique Krause con Mariano Otero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que quien resistía gallardamente el acoso injusto del gobierno terminó reconociendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin. Sí, no, bueno, y siendo señalado de miles de cosas, en términos también de su actitud antidemocrática, represiva, en fin. Pues sí, son muy simpáticos los paralelismos que de pronto le salen a Enrique Krause y que además luego envejecen todavía peor de cuando los escribe, ¿no? Exactamente, pero bueno, pues ya, por lo menos ya tenemos este tema de conversación, Azul Alzaga, y pues a ver, vamos a esperar cuál es la que sigue. Vamos a hacer una lista de quiénes van a ser los próximos héroes, heroínas que va a definir el compañero ingeniero Enrique Krause. Vamos a ver. ¿A quién crees tú? Vamos a ver. ¿Quién sigue? Exacto, aquí lo esperamos porque a nosotros nos gusta mucho la comedia. Uh-huh. Entonces, para divertirse. Vamos a divertirnos. Muchas gracias, Azul Alzaga. Te mando un abrazote, querido Alberto. Nos vemos al rato. Nos vemos en la noche. Recuerde que a las 10 en punto de referencia, ahí lo esperamos. Y sí, la verdad es que, bueno, pues usted díganos qué piensa. La verdad, ya creo que de pronto la realidad supera cualquier ficción. Y pues sí, o sea, ¿cómo le llaman la comedia involuntaria? Pues ahora resulta que es como la jalea real, el compañero Cedillo. Todos los días le descubren nuevas aptitudes, nuevos beneficios. Al rato, pues no sé, ya mejor ahí lo dejo. Mejor lo dejamos a ver qué nos receta el compañero Enrique Krause. Aumenta acoso contra el presidente de Guatemala. Este sí es un tema muy, muy serio. Desde el inicio, desde antes de que tomara posesión el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, ha enfrentado el acoso sistemático de la Fiscalía General de su país, encabezada por la fiscal Consuelo Porras, que ha inventado, porque es el término que conviene utilizar, presuntos casos de corrupción de Bernardo Arévalo, del partido que lo llevó al poder, Semilla, y hasta de cualquier actividad que lleva a cabo Arévalo en Guatemala. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de que no lleve a cabo las reformas que ha planteado el presidente de Guatemala y que darían pie a terminar con décadas de impunidad, de corrupción y de abuso de parte de grupos fácticos y militares en ese país. Recuerde que Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina y más desiguales, y que enfrenta inclusive hambruna y desnutrición realmente a niveles escandalosos en algunas regiones de ese país, sobre todo en la parte del Atlántico, las comunidades del Atlántico en Alta Verapaz, donde el nivel de desnutrición ahí es realmente grande. Hay adolescentes que pesan 15 kilos por ese nivel de desnutrición que enfrentan y que es provocado por la desigualdad que existe en Guatemala. Bueno, pues la fiscal Consuelo Porras mantiene este acoso sistemático en contra del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. ¿Pero quién es Consuelo Porras? Bueno, ella ha sido señalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los personajes más corruptos de América Latina. Tiene investigaciones en ese país y sin embargo sigue ahí como fiscal general
a pesar de todos los señalamientos que existen en su contra. ¿Por qué? Kathleen Velázquez nos cuenta. El pasado 8 de mayo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala allanó 3 inmuebles en Puerto Quetzal como parte de las denuncias presentadas contra el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo por presunta corrupción. Rafael Curruchiche, jefe de la FESI, precisó que la denuncia es por la presunta entrega del control portuario a empresas chinas. En seguimiento a una denuncia de corrupción donde se señala directamente al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y a su hermano, Martín Arévalo, de entregar a empresas chinas el control de los puertos en la República de Guatemala. De acuerdo a una publicación del Ministerio Público en X, los inmuebles que fueron allanados están vinculados a transacciones realizadas por el mandatario y las cuales pertenecen al Instituto de Previsión Militar y al puerto. Cabe destacar que, desde antes de asumir el poder en enero de 2024, el mandatario mantiene un conflicto con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado por corrupción y antidemocracia. En 2018, un juez aprobó la solicitud presentada por la fiscal que tenía por objetivo investigar presuntas irregularidades en las votaciones en relación al movimiento Semilla, partido político con el que ganó el mandatario. Tras las elecciones de 2023, en las que con un 58% de los votos resultó electo como mandatario, y tras promover como prioridad en su campaña política el combate a la corrupción, Arévalo denunció a la titular de la Fiscalía, Consuelo Porras, por atentar contra la democracia del país. Además, aseguró que su gobierno se enfocaría en dar fin a la persecución política contra funcionarios y personas que trabajen en materia de corrupción, derechos humanos, así como del medio ambiente. En este sentido, organizaciones indígenas, sociales y estudiantes han protestado en exigencia a la renuncia de la fiscal, además de varios trabajadores de la institución. ¿Quién es Consuelo Porras? Desde 2018, Porras es la fiscal general de Guatemala, cumpliendo a la fecha su segundo periodo al frente de la institución. Mediante el proyecto de información sobre crimen organizado y corrupción, fundado en 2006 por la Red Global de Periodistas de Investigación, señalan que Porras ha trabajado en descarrilar la democracia, accionando por mantener al gobierno corrupto en el poder de Guatemala, además de realizar una persecución brutal contra fiscales, periodistas y activistas honestos. Tras su designación como fiscal general hace 7 años, Porras tuvo un papel importante en la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas, la cual había permanecido en el país por 12 años. Dicha comisión investigaba las redes criminales infiltradas en la institución del Estado. La directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, María Teresa Ronderos, aseguró que mediante su actuar, Porras protege al denominado Pacto de los Corruptos en Guatemala, el cual involucra a empresarios y políticos, presuntamente relacionados con miembros del crimen organizado. Pese a que Porras, la Fiscalía y el Ministerio Público han defendido la autonomía de sus organismos, la organización expuso que la fiscal ha sido acusada de no ser independiente a intereses políticos, obstruir la justicia, no proceder en denuncias de casos de corrupción de alto nivel, así como de nombrar a personas no competentes dentro de las instituciones. Previamente, ya ha realizado allanamiento a hogares o inmuebles de antiguos y actuales funcionarios, quienes salieron del país para evitar ser detenidos. Los otros fueron aprehendidos posteriormente. El pasado 23 de abril, la policía detuvo a 2 activistas que en 2023 protestaron de forma pacífica en el marco de las elecciones generales nacionales, a quienes acusaron de delitos graves, incluido el terrorismo. En conferencia de prensa, la Fiscalía contra el Crimen Organizado señaló que las acusaciones contra los detenidos derivaron de denuncias por asociación ilícita, terrorismo y obstaculización penal.
2 días después, una jueza ratificó la permanencia en prisión de los activistas. Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció que la detención de líderes indígenas bajo acusaciones de terrorismo son un ataque contra quienes defienden los principios de democracia y el Estado de Derecho del país. Las denuncias realizadas por la directora de la división se han realizado desde 2024, cuando ya señalaban a Porras por abusar de su cargo, realizar investigaciones y perseguir políticamente a miembros del gobierno actual sin presentar evidencia que sustente las acusaciones. Además de a la fiscal general, la Unión Europea y Estados Unidos han sancionado a funcionarios cercanos como Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y el juez Freddy Orellana, quien ordenó la cancelación del registro legal de Movimiento Semilla en 2018. Para Imer Noticias, Catherine Velázquez. El entonces secretario de Estado de Estados Unidos del gobierno de Joe Biden, Anthony Blinken, definió básicamente en un mensaje en Twitter a la fiscal Consuelo Porras, que aquí en el mismo Departamento de Estado, gobierno de Estados Unidos, le ha aplicado sanciones, la designa como actor corrupto. Publicó Anthony Blinken: durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos. Esto en un mensaje de Anthony Blinken que citaba un comunicado del Departamento de Estado. Básicamente define a la fiscal general de Guatemala como un actor corrupto. La fiscal fue ratificada por Alejandro Yamatei, que fue presidente de Guatemala antes que Bernardo Arévalo, quien también ha sido sancionado por Estados Unidos y por otros países justo por la actuación controvertida, vamos a llamarle de esta manera. Básicamente este gobierno de Alejandro Yamatei y de Jimmy Morales, el anterior presidente, pues Jimmy Morales era el Chespirito, es el Chespirito de Guatemala, es actor cómico, de hecho, no lo invento yo, pues están señalados de obstruir la democracia en ese país. Son de los autores de haber terminado anticipadamente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, una instancia creada en 1996 tras los acuerdos de paz en ese país después de una de las guerras civiles más cruentas en la historia de América Latina, y que fue un proceso, la CICIG, para terminar con la impunidad y para sancionar a los autores de masacres y de intento de genocidio también en contra del pueblo Ixil por parte del gobierno de Otto Pérez Molina, Otto Pérez Molina fue un presidente que está ahora encarcelado justamente, que fue presidente en su país, de Gómez Montt, de Efraín Gómez Montt. Él fue dictador. El general Efraín Gómez Montt fue un dictador en Guatemala, que fue procesado justamente por corrupción y por crímenes de lesa humanidad, y es el autor del intento de genocidio en contra del pueblo Ixil de Guatemala. Un personaje de esa comunidad, de ese pueblo, es la Premio Nobel de la Paz, de la Paz, Rigoberta Menchú. Su padre fue asesinado por el gobierno de Gómez Montt. Es parte de lo que hay detrás de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, que se ha dedicado a obstaculizar el gobierno de Bernardo Arévalo. Es la historia de nuestros vecinos del sur. Es la mirada que es importante mantener también desde México, porque somos también de alguna u otra manera actores de la vida democrática de América del Sur y de Centroamérica en particular. Seguiremos en el tema. Punto y aparte.
Y regresamos a Ciudad de México porque iniciaron ya las comparecencias de los alcaldes, los 16 alcaldes de la capital del país ante el Congreso de la capital. Hoy se prevé la participación de los responsables de la alcaldía de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán. ¿Por qué es importante? Hazel Zamora, cuéntanos qué sucede. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Así es como mencionas, este lunes pues ya iniciaron las comparecencias de los 16 alcaldes y los primeros en comparecer hasta esta hora han sido Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, y Nancy Núñez Reséndiz, alcaldesa de Azcapotzalco. Y durante este ejercicio de rendición de cuentas, pues hablaron sobre temas de desarrollo económico, bienestar social, obras públicas, atención ciudadana, seguridad, también temas laborales, de la cultura y del deporte. Y la primera comparecencia inició a las 10 de la mañana con el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, quien destacó los esfuerzos para reducir la inseguridad en la alcaldía. Aseguró que en el primer trimestre del año el 56% de las y los habitantes dijo sentirse inseguro, lo que representa una baja del 9.4% respecto al 2024. El alcalde aseguró que esto se debe a la implementación de un sistema de seguridad ciudadana 360 que incluye más cámaras de videovigilancia, drones en zonas de difícil acceso, como son las barrancas en esta alcaldía, arcos para la detección de placas y un centro de respuesta a incidentes de seguridad. En temas de movilidad, López Casarín destacó también la construcción de una nueva línea del cablebús. Este proyecto buscará reducir a más de una hora los traslados desde las zonas más altas de esta alcaldía y también conectará con la Magdalena Contreras. Sobre el tren interurbano México-Toluca señaló que ya hay acuerdos para acelerar las obras en la demarcación. Vamos a escucharlo. Ahora que hubo un cambio en el metro, ahora que está al frente de Rubalcaba, tendremos una reunión, ya la solicitamos, para poder hacer un recorrido de las obras que están en Álvaro Obregón y poder de esta forma trabajar con el gobierno de la ciudad para fijar fechas de terminación, las cuales le comparto que la jefa de gobierno ha señalado que serán durante su mandato. Bueno, por último, el alcalde solicitó un incremento del 10% al presupuesto pues para reforzar todas estas acciones en la alcaldía. Y por otra parte, Nancy Núñez Reséndiz, alcaldesa de Azcapotzalco, destacó acciones para apoyar a personas artesanas y emprendedoras a través de bazares y mercados solidarios, además del impulso al turismo local. En temas de género y derechos humanos, habló del programa Mujeres Plomeras y Oficios No Tradicionales, que ya graduó a su primera generación con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Vamos a escucharla. Pero además de la parte técnica, obviamente se dan cursos sobre empoderamiento, sobre sus derechos, sobre combate a las violencias. Si no generáramos el empoderamiento económico, es un factor para que la violencia hacia las mujeres siga. Bueno, también mencionó los programas de mujeres cuidadoras y mujeres sororas enfocadas en brindar información y apoyo contra la violencia de género e informó que existe una mesa de atención para estos casos que se encuentran en riesgo de violencia feminicida. Finalmente, la alcaldesa señaló en materia de seguridad que los delitos de alto impacto como el homicidio han disminuido y alcanzaron su nivel más bajo en el primer trimestre de 2025. Y Alberto, como mencionas, pues a partir de las 4 de la tarde seguirán las comparecencias en el Congreso Capitalino de los representantes de las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán. El miércoles tendremos a los titulares de Cuauhtémoc y Gustavo Amadero y para el viernes comparecerán los alcaldes de Iztacalco, Iztapalapa y la Magdalena Contreras. Hasta aquí la información, Alberto. Muchas gracias, Hazel Zamora. Que tengan un buen día, hasta luego. Buena tarde también para ti. Ahí pues la información sobre Ciudad de México, pero hay más. La jiribilla. Hoy presento esta proposición como punto de acuerdo. Es la jiribilla que en este caso, sí, corresponde a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, el Partido Acción Nacional en el Congreso de la capital propuso aplicar una estrategia para, ¿qué cree?, para retirar a niñas, niños y adolescentes en situación de calle
que realizan trabajo informal en la vía pública. La propuesta fue presentada por la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, bajo el argumento de impedir el trabajo infantil y retornarlos a sus estados de origen. Pidió a la Policía de Ciudad de México y a la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social detectar a estos niños en el corredor turístico y hotelero de la alcaldía de Miguel Hidalgo y echarlos de ahí. Básicamente la estrategia de la diputada del Partido Acción Nacional, Laura Alejandra Álvarez Soto, es que todas las niñas y niños que están en situación de calle y que piden ayuda, o las personas que trabajan también en las calles y que necesitan ganarse la vida de esa manera, pues no los quieren en el corredor turístico y hotelero de la alcaldía Miguel Hidalgo. Zonas como Mazarik, como Polanco o como Paseo de la Reforma es donde están pues algunos de los lugares de más dinero y le llaman el Rodeo Drive de Ciudad de México, así le quieren llamar en la alcaldía Miguel Hidalgo. No quieren a las niñas y niños en situación de calle en esos lugares porque afean el paisaje. Escuchemos a la diputada panista. Hoy presento esta proposición como punto de acuerdo donde se exhorta respetuosamente al sistema DIF, a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Seguridad Pública, todas de la Ciudad de México, y en coordinación realicen acciones de detección de niños en situación de calle en diversas zonas de la ciudad y específicamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el corredor turístico y hotelero, con la finalidad de que sean regresados al entorno familiar, o sea, a sus familias, y devueltos a sus estados de nacimiento, ya que se pueda impedir el trabajo infantil y puedan vivir en un entorno de paz y de seguridad. Estas acciones deberán ser realizadas con respeto y estricto apego a sus derechos humanos, abajo un enfoque con perspectiva de protección a las niñas y niños y adolescentes. Bueno, en el debate en el Congreso de Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena dijo que en realidad, bajo una narrativa de supuesta sensibilidad social, lo que busca la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto y el Partido Acción Nacional en Ciudad de México es aplicar una estrategia de exclusión y de limpieza social, de control territorial y de criminalización de la pobreza. No buscan mejorar las condiciones de vida de las niñas y los niños, sino simplemente quitarlos del espacio público en zonas donde su presencia incomoda a ciertos intereses económicos. Como le digo, según el Partido Morena, en este debate legislativo, lo que se busca por parte del Partido Acción Nacional con esta idea de supuestamente apoyar a los niños y adolescentes en situación de calle y sacarlos de las calles de la alcaldía de Miguel Hidalgo, lo que se busca es que no estén presentes, que no afeen el paisaje en el corredor turístico de Mazarik, que es uno de los de mayor recursos económicos de la ciudad, del país, y tampoco que estén en los lugares de la zona hotelera de Polanco, por ejemplo. Es lo que pretende el Partido Acción Nacional bajo esta idea, dice Morena, de una supuesta sensibilidad social. Se trata de una política, una estrategia de limpieza social, lo que pretende aplicar el Partido Acción Nacional, según señala Morena, en el Congreso de Ciudad de México. La mentira nuestra de cada día. Y a propósito de mentiras, de las cuales hay muchísimas, vamos a retomar esta. No es cierto que hay una iniciativa de ley que se discute en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para eliminar las devoluciones del SAT, del sistema de administración tributaria. No es cierto que se quieren eliminar las devoluciones de impuestos a propósito de que terminó ya el periodo para presentar la declaración de impuestos y que tuvo cifras récord, según se ha planteado que se presentó una iniciativa de parte de Morena para quitar estas devoluciones. Es mentira, porque no hay ni una sola evidencia o registro sobre una iniciativa de esta naturaleza. Además,
pues esto ya ha sido desmentido en la Cámara de Diputados, pero pues ahí está esta situación que sigue dando vueltas y se presenta todavía. No es cierto que quieren cancelar las devoluciones del SAT, no haga caso. Le bajan 2 rayitas Trump y China. Y efectivamente el presidente Donald Trump anunció que se ha llegado ya a un acuerdo con el gobierno de China para reducir los aranceles que se han impuesto mutuamente, esto durante un periodo de 90 días. Hay una declaración conjunta que se emitió tras negociaciones del fin de semana en Ginebra, Suiza. El próximo 14 de mayo, Estados Unidos reducirá temporalmente sus aranceles sobre los productos chinos, que son actualmente de 145%, lo van a reducir al 30%. China va a reducir los aranceles sobre las exportaciones estadounidenses de 125% a solamente el 10%. En esta declaración conjunta, los gobiernos de Estados Unidos y China afirmaron que reconocen la importancia de la relación comercial bilateral y también la importancia que tienen para la economía global. En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump celebró este acuerdo y dijo que las negociaciones van a seguir. Pero para mí lo más importante es la apertura del mercado. Creo que será excelente para nuestros productores si podemos competir con China. Eso generaría empleos en China, ciertamente es algo que los puede beneficiar. Y estamos hablando de eso. Este es un elemento muy importante a considerar. Si se concreta, sería algo muy importante. Piensen en eso. Nosotros hemos abierto nuestros mercados a China con muy pocas restricciones, pero ellos no hicieron lo mismo con nosotros. Ahora han accedido a una apertura de China. Creo que será fantástico para China, creo que será fantástico para nosotros y creo que será excelente para la unificación y para la paz. Donald Trump dijo que si Estados Unidos y China llegan a un punto muerto en estas negociaciones, de cualquier manera los aranceles no van a volver al 145%. Si no se llega a un acuerdo a largo plazo con China después de estos 90 días, ¿el pueblo estadounidense puede anticipar que los aranceles volverán al 145%? No, pero habría un aumento. 145 es sumamente alto, pero sí creo que habría aranceles bastante altos. Están los aranceles que se aplicaron por el fentanilo y otros problemas. Creo que llegaremos a un acuerdo. Después de este acuerdo, las acciones de las bolsas de valores de prácticamente todo el mundo occidental, pues bueno, los que están ahora en funciones, porque algunas ya cerraron, subieron las bolsas de valores, el oro y las monedas refugio como el franco, que tienen como digamos una permanencia y una estabilidad casi permanente, bueno, pues esas bajaron. Pues porque son socorridas justamente en momentos de crisis, o compran francos o se compra oro. Muchos inversionistas dejaron estos activos seguros, entre comillas, y se fueron más al riesgo, se fueron a las bolsas de valores. Las acciones de Wall Street apuntan a importantes ganancias. El Standard & Poor's 500 subió 3%, es el nivel más alto desde principios de marzo, y el Nasdaq, que es un indicador sobre todo de acciones de empresas de tecnología, subido 4.1%. Además, Donald Trump firmó esta mañana una orden ejecutiva para reducir los precios de los medicamentos con receta. Él también ya quiere meterse ahí al mercado internacional. En la Casa Blanca, Trump dijo que va a acabar con las prácticas irrazonables y discriminatorias de países que pues reprimen los precios de medicamentos en el extranjero y quieren mayor beneficio en ese mercado. Escuchemos. Pero a partir de hoy Estados Unidos no va a seguir subsidiando el cuidado médico, la atención médica en otros países, que es lo que estábamos haciendo. Estábamos subsidiando a otros países donde se paga una fracción del precio de lo que pagamos nosotros por las mismas medicinas. Y no vamos a tolerar la especulación con los precios de productos farmacéuticos. Tenía que hacerlo. Así que por primera vez en muchos años vamos a recortar el precio de las medicinas recetadas para que haya más justicia para los estadounidenses. Los precios de las medicinas van a reducirse en por lo menos 59%. En algunos casos las medicinas
cuestan 10 veces más. Depende cómo lo quieran analizar, pero será una reducción de entre 59 a 80 o 90%. Yo trabajé muy duro en mi primer gobierno para bajar los precios de las medicinas. Logramos hacerlo durante un año. Hubo una baja de 2% y ya era algo significativo. Ahora estamos hablando de reducciones de entre 60 y 90%, quizá más. Las farmacéuticas también son muy poderosas. Los demócratas han protegido a las farmacéuticas. La orden ejecutiva que firmó Donald Trump establece un plazo de 30 días para que las farmacéuticas reduzcan el costo de los medicamentos recetados o enfrenten nuevos límites sobre lo que les va a pagar el gobierno de Estados Unidos. Se prevé que la medida enfrente una fuerte oposición por parte de la industria farmacéutica, sobre todo en Estados Unidos, que depende de las importaciones de otros países. En este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum, que le preguntaron en la mañanera del pueblo sobre esta decisión de Donald Trump, dijo que la nueva política de Estados Unidos podría beneficiar a México. Dijo que además se espera un análisis detallado por parte de las Secretarías de Salud y de Economía. La presidenta aprovechó para informar que en breve van a anunciar medidas para mejorar el abasto de medicinas en todo el sector público de salud del país. No, yo creo que al revés, va a ayudar. De todas maneras, apenas se anunció el día de ayer, entonces lo está analizando Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, exactamente qué significa este anuncio que hace el presidente Trump, y vamos a informar. Mañana, el Día de Salud, vamos a informar acciones que vamos a tomar para aumentar la producción de medicamentos en México. El presidente López Obrador hizo una acción muy importante para que se compraran medicamentos en el extranjero, que no era permitido, para ayudar también pues a disminuir los precios en México, en la compra de medicamentos que hace el gobierno mexicano para todas sus instituciones de salud. Ahora lo que estamos buscando a través de las compras que hace el gobierno es que más empresas vengan a instalarse en México, empresas extranjeras y nacionales, para que se produzca en México el medicamento y eso pues permita mayor soberanía y también pues mayor competitividad en los precios. Entonces mañana vamos a anunciar parte de esto, también agilización de trámites en COFEPRIS y otras acciones muy importantes que son parte también del Plan México y de pues la mejora en el abastecimiento de medicamentos en todas las instituciones de salud pública. Y ya que regresamos a la mañanera del pueblo, déjeme comentarle que, bueno, hoy lunes se presentaron datos sobre el promedio de costo de la gasolina, sobre todo la gasolina magna, que es como se le llamó al producto, a la gasolina verde, pues, o la que tiene la manguerita verde en las gasolineras. Resulta que, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor, del procurador Iván Escalante, el precio promedio de la gasolina regular, es que yo dije la marca, pero la gasolina regular ha disminuido. Al 9 de mayo, el precio promedio en el país es de 23 pesos con 60 centavos por litro. Dijo además que el precio más bajo que se ha reportado es de 23 pesos con 19 centavos y el más alto de 24 pesos con 99 centavos, 25 pesos el litro. Pues escuchemos. Que ya disminuyó el precio promedio nacional del litro de gasolina regular a 23.60. El precio promedio está en todas por debajo de los 24 pesos, destacando en la región norte en 22.70 y se acuerdan que en sureste estaba en 24, ya se disminuyó a 23.95 debido al esfuerzo de Pemex y de todos los actores de la zona. Destacando esta gasolinera de Punto Más en Torreón, Coahuila, que venden 23.19 el litro, y las que continúan dando precios caros, Petroseven en Saltillo, Coahuila en 24.99. Recuerda usted que existe un acuerdo de parte del gobierno de México con los gasolineros del país para mantener el precio máximo de la gasolina regular en 24 pesos. Y acuérdese que en un momento llegó la gasolina, una empresa, una estadounidense, creo que era Shell, llegó a ofrecer la gasolina en 30 pesos el litro. O sea, con el argumento de que, bueno, es que ya en Estados Unidos eso cuesta. Pues sí, pero la gasolina no te la trae a Estados Unidos, se la compran a Pemex. Y Pemex se las vende a un precio menor.
menor, estaban ganando 10 pesos por lo menos por litro. Pero bueno, este mercado ya se ha regulado gracias a este convenio, este acuerdo del gobierno de México con los gasolineros de el país. Y en temas económicos, déjeme le comento que la Secretaría de Hacienda no informó de la gasolina, más bien informó de la deuda externa de nuestro país. El costo financiero de la deuda del gobierno de México informó que el costo de la deuda que se debe pagar es a través de refinanciamientos que se han logrado. Bueno, se consiguió uno de esos, un refinanciamiento de 154 mil millones de pesos, sobre todo en los bonos de deuda que emite el gobierno de México, los certificados como CETES, los bonos M y los UDIbonos de corto plazo. De esta manera se redujeron 840 millones de pesos el costo financiero que se tiene que pagar este año, es decir, los intereses de la deuda que tiene el gobierno de México con tenedores de deuda nacionales y extranjeros. Y por cierto, como le comentaba, a propósito de la mentirota, una de las tantas mentirotas que salen todos los días, casi cada 5 minutos en los medios corporativos y en redes sociales, en medios comerciales. Bueno, el Sistema de Administración Tributaria informa que el cumplimiento de las declaraciones fiscales de personas físicas, sobre todo, alcanzó un nuevo récord. La declaración anual de personas físicas se llegó a este nivel. Se presentaron 11.440.243 declaraciones, es decir, un aumento de 752.684 en comparación con el año pasado. De este global, 7.938.510 personas solicitaron devolución de impuestos, presentaron un saldo en favor del impuesto sobre la renta. Se han devuelto 35.335 millones de pesos, un 5% más que lo que se devolvió en 2024. El acento. Esta mañana la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, informó que ya se han identificado a varios, sobre el caso del asesinato de la candidata Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Tequistepec. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, dijo que, han muerto 5 personas después del ataque que sufrió esta candidata. Dijo además que se han identificado varios candidatos con antecedentes criminales. No, me comentan que ella traía, creo que Aarón Olasco, otro de las personas que falleció. O sea, está la candidata Miguel Ángel, Aarón Olasco, Silvestre González y Marisol Navarro, desgraciadamente los fallecidos. Aarón Olasco, me comentan que ella lo traía como si fuera su guardia personal, incluso fungía como su seguridad privado y traía un arma. Es política, este es un tema de violencia política, claramente es tema de violencia política. Vamos a esperar al resultado de la fiscalía. Si pedimos nosotros un listado de todos los candidatos, pues no los conocemos, y ver cuáles de todos los candidatos tienen antecedentes, y sí hay ciertos personajes. ¿En qué partido? En otros. No quiero señalarlo porque si no van a decir que yo me metí al tema electoral a incidir en un partido o en otro. La presidenta Sheinbaum fue interrogada, le preguntaron esta mañana en Palacio Nacional sobre este tema e informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha coordinado con las autoridades de Veracruz en las investigaciones de este asesinato. Escuchemos. Estamos en coordinación, particularmente el secretario de Seguridad y todo el apoyo que se requiera en este periodo electoral por parte de Veracruz y también de Durango, además de la vigilancia permanente por la elección del 1 de junio y el trabajo que se hace en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces está en coordinación con la gobernadora del estado de Veracruz y haciéndose las investigaciones. No sabemos el móvil, pero el día de hoy les pedí que entraran en comunicación con la gobernadora y en caso de que sea necesario con la Fiscalía del Estado de Veracruz para poder apoyar en todo lo que se requiera. Por cierto que este fin de semana es uno de los más bajos en cuanto a incidencia de homicidios en todo el país. La presidenta Sheinbaum dijo que este resultado es reflejo de la estrategia de seguridad que se aplica desde el gobierno de México. Escuchemos.
entre septiembre de 2024 y abril del 2025 una disminución del 25% en homicidios dolosos. De marzo a abril, de 74 a 65, o sea, 9 homicidios diarios menos en todo el país. Y los datos hasta mayo son todavía menores. Siempre hay que esperar a que termine el mes, porque hay fiscalías que no envían la información completa. Pero este es el trabajo del Gabinete de Seguridad, con los 4 ejes que hemos planteado: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional. El viernes que fui a Acapulco, los mismos hoteleros que estaban en el evento, agradeciendo mucho también el tema de seguridad en Acapulco, que hay mucha presencia de la Guardia, se notaban en sus cuatrimotos, la Guardia sobre la costera y otras colonias de Acapulco. Es parte de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Por cierto, que se ha informado que el Gabinete de Seguridad incautó en Tijuana, Baja California, 23,000 pastillas y 3 kilos de fentanilo, 76 kilos de cocaína. La afectación económica a las bandas de crimen organizado que traficaban esta droga es de 52.6 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad precisó que esto se llevó a cabo en un inmueble que pertenece a un grupo delictivo que opera en aquella región en Tijuana, Baja California. Este inmueble ha quedado resguardado. Y le comento que Hamas, en información internacional rapidísimo, Hamas liberó a un estadounidense que era rehén desde octubre de 2023. Se llama Edan Alexander. Esto gracias a las conversaciones que sostiene el grupo palestino Hamas con Estados Unidos. Y esta liberación es un soldado estadounidense israelí de 21 años de edad. Y como le comentaba, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mújica, de 89 años, enfrenta la fase terminal del cáncer de esófago que padece. Recibe cuidados paliativos. Esto confirmó este lunes su esposa, Lucía Topolansky. El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, reveló que Pepe Mújica está delicado de salud y no puede moverse. Jueves o el viernes, no recuerdo, estuve en la tarde, el jueves, casi seguro que fue el jueves. Estuve un rato, evidentemente, en un estado de salud que es delicado y que él no puede moverse y que está tratando estamos todos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar. Es la situación de Pepe Mújica, un ícono de la lucha por la libertad, en contra del autoritarismo, en contra de la represión y la muerte en América Latina. Nos vamos con esta noticia y con esta canción que es muy ad hoc, y es una canción que se llama El Necio, de Silvio Rodríguez, y que define claramente a José Pepe Mújica. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Vienen a convidar a indefinir, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.